Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a Primer relato. En las pequeñas ciudades, el circo ambulante es siempre un espectáculo esperado. La llegada de esos camiones adornados con colores vivos y promesas de asombro es una señal de que la monotonía de la vida diaria va a ser interrumpida por un espectáculo grandioso. Sin embargo, no todos los circos ofrecen la magia y el entretenimiento que uno esperaría. Permítanme contarles la historia de uno en particular. Un circo que ofrecía algo más que simples trucos y números impresionantes. El circo de los espejos oscuros. Todo comenzó con una serie de rumores que se esparcieron entre los habitantes de un pequeño pueblo llamado Marwood. Un grupo de amigos decidió asistir al circo después de escuchar sobre una atracción especial. Una carpa llena de espejos que, según decían, mostraba los peores miedos de cada persona. Al principio, parecía una atracción inofensiva, una adición exótica a la oferta estándar de acrobacias y animales entrenados. Eran 6 amigos: Lisa, Mark, Jamie, Rachel, Tom y Sarah. Todos habían crecido juntos y habían decidido pasar la noche en el circo como una última escapada antes de comenzar sus respectivas universidades. La idea de enfrentarse a sus miedos en un lugar tan peculiar les pareció una experiencia que recordarían para siempre. Y así, se dirigieron al circo con una mezcla de emoción y escepticismo. La primera noche que pasaron en el circo fue bastante normal. Se sorprendieron con las actuaciones de los trapecistas, disfrutaron de la música y la comida, y se rieron con los números de los payasos. La carpa de los espejos estaba al final del recinto, una estructura más oscura y menos iluminada que el resto del circo. Aunque algunos se sentían intrigados, no fue sino hasta la segunda noche que decidieron aventurarse dentro. Cuando cruzaron el umbral de la carpa, el ambiente cambió drásticamente. La luz era tenue, casi enigmática, y los espejos cubrían las paredes y el suelo, reflejando cada movimiento de una manera inquietante. Los amigos estaban emocionados, pero también un poco inquietos. Habían escuchado historias de espejos que podían mostrar más de lo que parecía a simple vista, pero nunca creyeron que algo así pudiera ser real. «Vamos, no hay nada que temer», dijo Mark, tratando de sonar convencido mientras entraban juntos. A medida que se adentraban en la carpa, notaron que los espejos parecían distorsionar las imágenes de manera extraña. La luz parpadeaba y las sombras jugaban trucos con sus sentidos. Los amigos empezaron a separarse, atraídos por los espejos que prometían revelar sus miedos más profundos. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, y la atmósfera estaba cargada de una tensión invisible. Lisa fue la primera en encontrar un espejo que parecía atraparla en una visión perturbadora. Al principio vio su reflejo con una expresión de horror, como si alguien estuviera detrás de ella. Luego, la imagen cambió y vio su propia figura en un estado de agonía, con lágrimas y gritos silenciosos. Su corazón palpitaba desbocado mientras intentaba apartarse, pero el espejo parecía arrastrarla hacia el interior de la visión. Los colores se volvieron oscuros y saturados, y Lisa sintió que el aire se volvía más pesado y asfixiante. La sensación de estar atrapada en una pesadilla se hizo tan real que casi pudo sentir el frío y la desesperación. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano,
logró romper el hechizo del espejo y se apartó, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Sara también encontró su propio espejo, uno que reflejaba sus inseguridades más profundas. La imagen la mostró como una figura ridiculizada y marginada, rodeada de personas que se reían de ella. Las risas crueles eran tan agudas que resonaban en sus oídos, y Sara sintió un peso en su pecho, como si la burla de sus peores temores le estuviera aplastando el corazón. La desesperación y la humillación se apoderaron de ella. Al intentar escapar, sus piernas parecían estar pegadas al suelo, y el espejo distorsionó su figura en una representación grotesca de su miedo al rechazo. Finalmente, logró salir de la carpa, pero su confianza había sido severamente golpeada. Jamie se encontró con un espejo que mostraba una versión de sí mismo atrapada en un mundo de oscuridad y desesperación. La imagen reflejaba un paisaje sombrío y desolado, donde sombras oscuras se movían con una vida propia y lo envolvían todo en una penumbra opresiva. Jamie sintió un frío helado que le calaba los huesos y escuchó susurros en lenguas desconocidas. El espejo parecía absorber toda la luz a su alrededor y la desesperanza se hizo palpable. Cada intento de moverse era inútil y sentía que su propio reflejo se perdía en la oscuridad. Finalmente, con un gran esfuerzo, logró volver a la realidad, pero el miedo a la oscuridad dejó una marca indeleble en su mente. Rachel encontró su reflejo transformado en una figura grotesca. Los rasgos que una vez consideró bellos se convirtieron en deformidades horrendas. Sus ojos se agrandaron desmesuradamente, su piel se tornó grisácea y arrugada, y sus labios se estiraron en una mueca grotesca. La visión era tan perturbadora que Rachel se tambaleó, tratando de escapar del espejo. Sentía que su propia identidad se desmoronaba y la belleza que siempre había valorado estaba completamente distorsionada. Cada vez que intentaba apartar la vista, el espejo la atraía de nuevo, intensificando su angustia. Al final, cuando logró alejarse, estaba temblando y su autoestima había sido profundamente dañada. Tom se enfrentó a una visión de su propia muerte violenta. El espejo mostraba imágenes fragmentadas y aterradoras de un accidente, con sangre y destrucción. Los sonidos de los crujidos y el dolor eran tan vívidos que parecía estar experimentando el evento en carne propia. La visión lo envolvía en un ciclo interminable de horror, y cada intento de escapar solo lo sumía más en la visión. La desesperación y el pánico se apoderaron de él, y solo cuando finalmente logró salir de la carpa, su rostro estaba blanco como la cera y su cuerpo temblaba sin parar. La experiencia fue un tormento emocional para todos ellos. Mientras cada uno luchaba con sus propios miedos reflejados, se dieron cuenta de que el tiempo se había estirado en la carpa. Las horas parecían pasar como minutos, y no sabían si eran ellos los que se volvían locos o si el circo estaba jugando con ellos. La tensión creció hasta que todos se reunieron de nuevo, tratando de entender lo que había sucedido. Lisa reveló que había visto a otras personas atrapadas en los espejos. Personas que no conocían, pero que parecían estar luchando desesperadamente por salir. Esta revelación hizo que los amigos se dieran cuenta de que no solo ellos estaban atrapados en sus peores temores, sino que había algo más siniestro en juego. La idea de que otras personas pudieran estar en la misma situación les hizo sentir una profunda desesperación y un miedo palpable. Al intentar salir de la carpa, se encontraron con que la salida parecía haberse desvanecido. El lugar se había transformado en un laberinto interminable de espejos que reflejaban sus miedos en un ciclo interminable. Los espejos parecían moverse y cambiar, y el laberinto se hacía cada vez más confuso.
La desesperación se apoderó de ellos y la realidad se volvió cada vez más distorsionada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontraron una salida que no habían notado antes. Salieron de la carpa, pero la experiencia los dejó marcados para siempre. Cada uno de ellos sufrió cambios profundos en su psique. La angustia que habían vivido en la carpa les dejó cicatrices emocionales que nunca podrían borrar. Lisa desarrolló una fobia a los espejos y evitaba cualquier superficie reflectante. Sarah se volvió más introvertida y evitó situaciones sociales, temiendo el juicio de los demás. Jamie se convirtió en un individuo más reservado y temeroso de la oscuridad. Rachel luchó con problemas de autoestima y ansiedad, mientras que Tom desarrolló un temor constante a los accidentes y la muerte. La carpa de los espejos oscuros parecía ni haber tenido un efecto sobre ellos más allá de lo físico, y ninguno de ellos volvió a ser el mismo. La experiencia les había dejado una marca imborrable en su psicología, un recordatorio constante de los miedos que habían enfrentado y de lo que había sucedido cuando esos temores se materializaron. Cuando el circo dejó Marwood, la carpa de los espejos oscuros desapareció con él, como si nunca hubiera estado allí. Los habitantes del pueblo pronto olvidaron el extraño circo, y la historia de esa carpa pasó a ser una leyenda local, una advertencia sobre los peligros de enfrentarse a los miedos más oscuros. Sin embargo, para aquellos que vivieron la experiencia, la memoria de esos espejos inquietantes persiste, un recordatorio de que a veces enfrentar nuestros miedos puede ser más aterrador de lo que podemos imaginar. Y así, mientras el circo sigue su viaje de ciudad en ciudad, me doy cuenta de que el verdadero terror no es solo lo que se muestra en los espejos, sino lo que estos reflejos revelan dentro de nosotros mismos. Para aquellos que se atreven a enfrentar sus peores temores en esa carpa maldita, el espectáculo puede ser más que un simple truco de feria. Puede ser una lección aterradora sobre el poder de los miedos que acechan en las sombras de nuestras propias almas. Segundo relato. He sobrevivido para contar esta historia, pero apenas puedo llamarme afortunado. Los sucesos que estoy a punto de relatar me han dejado marcado para siempre, con cicatrices profundas en mi mente y alma. Fui parte de un grupo de 6 amigos que se aventuraron en el oscuro corazón del bosque, siguiendo las historias antiguas y los mapas polvorientos que hablaban de la bruja Baba Yaga y su infame casa con patas de pollo. Al final, solo yo regresé. Todo comenzó como una simple aventura. Mi amigo Juan había encontrado un libro antiguo en la biblioteca de su abuelo, un libro que hablaba de la mítica Baba Yaga. La curiosidad nos llevó a investigar más, y pronto, la idea de encontrar la casa de la bruja se convirtió en una obsesión. Nos unimos al plan: Juan, su hermana Lucía, nuestro amigo Raúl, su novia Elena, mi hermano menor Pedro y yo, Carlos. Preparados con mochilas llenas de provisiones, linternas y cámaras, nos adentramos en el bosque. Al principio todo era emocionante. Los árboles se cerraban sobre nosotros, formando un túnel verde y dorado, con la luz del sol filtrándose entre las hojas. Las risas y las conversaciones fluían fácilmente mientras caminábamos, sin saber el destino que nos esperaba. Conforme avanzábamos, el bosque se volvía más denso y oscuro. La atmósfera cambió, y una sensación de opresión comenzó a asentarse sobre nosotros. El aire se volvía más pesado.
y una niebla espesa empezó a envolvernos. Las risas se desvanecieron y en su lugar se instaló un silencio tenso. No podíamos sacudirnos la sensación de ser observados. Al tercer día de nuestra expedición, encontramos la casa. Era tal como se describía en las leyendas, una cabaña antigua y torcida, sostenida sobre gigantescas patas de pollo. No podíamos creer lo que veíamos, pero la evidencia estaba allí, frente a nosotros. Juan, siempre el líder audaz, sugirió que nos acercáramos y exploráramos el lugar. No pudimos resistir la tentación. La puerta de la casa se abrió con un chirrido espeluznante y nos recibió un olor nauseabundo, una mezcla de moho, podredumbre y algo más indescriptible. Al entrar, nos dimos cuenta de que las historias no habían exagerado. Las paredes estaban decoradas con huesos y cráneos, y un caldero gigantesco burbujeaba en el centro de la sala principal, emitiendo un vapor oscuro. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Intentamos abrirla, pero estaba firmemente cerrada. Fue entonces cuando escuchamos la risa. Era una risa aguda y penetrante, que resonaba en la casa y helaba nuestra sangre. Una figura emergió de las sombras, una anciana de aspecto espeluznante, con ojos rojos brillantes y una sonrisa llena de dientes afilados y podridos. Baba Yaga. «Bienvenidos a mi hogar», dijo, su voz resonando como un eco malévolo. «Veamos si sois dignos de salir de aquí con vida». De repente, el suelo se abrió bajo nosotros y caímos en un abismo oscuro. Nos despertamos en un laberinto de piedra, con altos muros que parecían moverse y cambiar de posición. Sabíamos que estábamos atrapados en el dominio de la bruja, y la desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Nos mantuvimos juntos al principio, avanzando con cautela por los oscuros pasillos del laberinto. La luz de nuestras linternas revelaba imágenes horribles en las paredes, dibujos antiguos que mostraban escenas de tortura y muerte. Pero lo peor eran los sonidos. Gritos lejanos, susurros ininteligibles y el constante rasgueo de algo moviéndose en la oscuridad. Cada esquina que doblábamos nos presentaba nuevos horrores. Encontramos salas llenas de espejos que reflejaban versiones distorsionadas y grotescas de nosotros mismos. En otra sala, vimos sombras moverse por las paredes, sombras que imitaban nuestros movimientos, pero con un retardo espeluznante. En una ocasión, nos encontramos con lo que parecía ser una salida, pero al cruzar el umbral, solo terminamos en otra sección del laberinto. El primero en desaparecer fue Pedro. Estábamos cruzando un puente estrecho sobre un abismo cuando una fuerza invisible lo arrastró hacia las sombras. Su grito de terror aún resuena en mi mente. Intentamos encontrarlo, pero era como si el laberinto lo hubiera tragado por completo. Luego fue Elena. Nos encontrábamos en una sala llena de relojes que marcaban diferentes horas, todos desincronizados. Uno de los relojes comenzó a sonar, un sonido ensordecedor que llenó la sala. Cuando el sonido cesó, Elena había desaparecido. No quedaba rastro de ella. La desaparición de Raúl fue aún más aterradora. Nos encontramos en una sala de espejos y de repente su reflejo dejó de imitar sus movimientos. Antes de que pudiéramos reaccionar, su reflejo salió del espejo y lo arrastró hacia adentro. Su rostro estaba congelado en una mueca de horror mientras desaparecía en el cristal. Juan y Lucía estaban cada vez más aterrorizados, y yo también. La bruja jugaba con nosotros, disfrutando de nuestra desesperación. En cada rincón del laberinto sentíamos su presencia, escuchábamos su risa y sabíamos que el tiempo se agotaba. Finalmente, encontramos una sala diferente a las demás. En el centro había un altar de piedra y sobre él un libro antiguo. Juan, desesperado, abrió el libro y comenzó a leer en voz alta.
con la esperanza de encontrar una solución. Pero las palabras del libro eran una trampa. La sala comenzó a temblar y una fuerza oscura emergió del libro, arrastrando a Juan hacia su interior. Lucía y yo corrimos, impulsados por el miedo y la desesperación. Tropezamos y caímos, pero seguimos adelante, buscando cualquier señal de una salida. Finalmente, llegamos a una sala iluminada por una luz fría y espectral. En el centro de la sala había un espejo enorme. Sentíamos que algo nos observaba desde el otro lado, pero no teníamos otra opción. Atravesamos el espejo y emergimos en el bosque, a pocos metros de la casa de Baba Yaga. Pero Lucía no estaba conmigo. Me giré y vi su reflejo en el espejo, atrapada al otro lado, golpeando el cristal y gritando sin sonido. Intenté ayudarla, pero el espejo era sólido, como una roca. Lloré, grité, golpeé el espejo hasta que mis manos sangraron, pero fue inútil. Lucía estaba atrapada, y yo, solo, había escapado de la casa de la bruja. Corrí por el bosque, sin detenerme hasta que las luces de la civilización aparecieron a lo lejos. La policía y los rescatistas no creyeron mi historia. Dijeron que mis amigos probablemente se habían perdido y que yo había sufrido una alucinación debido al estrés y la fatiga. Nadie encontró la casa de Baba Yaga, ni el laberinto ni el espejo. Pero yo sé la verdad. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo los rostros de mis amigos, escucho sus gritos y siento la presencia de la bruja acechando en las sombras. Baba Yaga sigue ahí fuera, esperando a su próxima víctima, y yo vivo con el terror constante de que algún día ella vendrá a buscarme. Esta es mi advertencia. No sigáis los cuentos de hadas oscuros. No busquéis la casa de Baba Yaga, porque si lo hacéis, podéis perder más que vuestra vida. Podéis perder vuestra alma. Tercer relato. Me llamo Jaime Rodríguez y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras como camionero. He transportado todo tipo de cargas, desde muebles viejos hasta productos químicos peligrosos. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa noche. Si logro salir de esta con vida, juro que no volveré a aceptar un encargo sin saber qué llevo en la caja. Aunque, siendo sincero, no sé si ya es demasiado tarde para hacer ese juramento. Todo comenzó un miércoles cualquiera. Estaba descansando en una estación de servicio, en una carretera secundaria, disfrutando de un café rancio y charlando con otros camioneros sobre las mismas historias de siempre. Estaba a punto de irme a dormir en la cabina cuando recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar llamadas así, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Sí? Respondí con voz cansada. ¿Es usted Jaime Rodríguez?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Sonaba calmada, pero había un tono en su voz que me puso en alerta de inmediato. Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Eso no es relevante, dijo la voz, y de inmediato supe que algo no iba bien. Lo que importa es que tengo un trabajo para usted. Será bien recompensado. Había algo en su tono que no me gustó. Después de años en la carretera, aprendes a desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Pero también había estado teniendo una racha de mala suerte con los trabajos, y el dinero fácil es difícil de rechazar. Hablemos de ese trabajo, dije, tratando de sonar seguro, aunque en mi interior ya se había plantado una semilla de inquietud. La voz me explicó que debía recoger un contenedor en un almacén cerca de la ciudad, en una zona industrial que no conocía.
Me dio la dirección y me advirtió que llegara solo, que no hablara con nadie y, lo más importante, que bajo ninguna circunstancia abriera el contenedor. ¿Y qué estoy transportando?, pregunté, consciente de que probablemente no obtendría una respuesta clara. Eso no es relevante para usted. Solo asegúrese de seguir las instrucciones al pie de la letra y su pago será el doble de lo que usualmente gana. Colgué con un mal presentimiento en el estómago. Sabía que aceptar el trabajo era una mala idea, pero el dinero manda, y últimamente no había tenido mucho de dónde escoger. Decidí que haría la entrega, cobraría y me olvidaría del asunto. Al día siguiente, llegué al almacén indicado. Era un edificio viejo y mal mantenido, ubicado en una zona industrial abandonada donde las fábricas parecían estar vacías desde hacía años. Las ventanas rotas y las paredes llenas de grafitis le daban al lugar un aire fantasmagórico, como si no perteneciera a este mundo. Un hombre me recibió en la entrada. No me dio su nombre, ni intentó hacer conversación. Vestía un traje negro que contrastaba con el entorno desolado. Sin más palabras, me señaló el contenedor que debía transportar. Era grande, pero no tanto como para ocupar todo el espacio disponible en mi camión. La caja de metal viejo estaba oxidada en los bordes y cerrada con varias cadenas gruesas. ¿Estás seguro de que esto es seguro?, pregunté, sabiendo que no recibiría una respuesta satisfactoria. El hombre simplemente me miró con frialdad y repitió la advertencia. Recuerde, señor Rodríguez, no abra la caja. No importa lo que pase, no mire lo que hay dentro. No pregunte más. Asentí tragando saliva. Algo en su tono me dejó claro que no estaba bromeando. Cargamos el contenedor en la caja del camión y el hombre me entregó un sobre marrón que pesaba más de lo que esperaba. No lo abrí hasta que estuve de vuelta en la carretera. Como me había prometido, el dinero estaba allí, en billetes grandes y nuevos. Era el trabajo más fácil que había hecho en años, o eso pensé en ese momento. La primera hora del viaje fue tranquila. El motor del camión rugía bajo mis pies, y la carretera se extendía ante mí como una cinta interminable. El crepúsculo pintaba el cielo de un anaranjado intenso, y empecé a sentirme más relajado. Pronto estaré en casa, me repetí. Entonces lo escuché. Era un golpe seco, apenas perceptible al principio, como si algo hubiera caído dentro del contenedor. Pensé que tal vez no habían asegurado bien la carga, pero luego el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Miré por el retrovisor, pero todo parecía normal. Era solo el contenedor cubierto por la lona, tal como lo había dejado. Aceleré un poco, tratando de ignorar el ruido, pero los golpes continuaron, más insistentes, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Traté de no pensar en ello, de concentrarme en la carretera, pero la curiosidad empezó a carcomerme. ¿Qué demonios podía estar dentro de esa caja? Otra hora pasó, y los golpes se convirtieron en arañazos. Podía escucharlos claramente ahora, el sonido de algo afilado raspando el metal. Mi corazón empezó a latir más rápido, y la racionalidad comenzó a desmoronarse. Había algo vivo ahí dentro, algo que no debía estarlo. Finalmente, no pude más. Detuve el camión en una área de descanso vacía, rodeada de árboles y alejada de la carretera principal. Bajé del camión y me dirigí a la parte trasera. El sonido era aún más fuerte afuera, una mezcla de golpes y susurros que me erizó la piel. Miré la caja, las cadenas oxidadas que la mantenían cerrada, y por un momento me debatí entre abrirla o simplemente seguir adelante y entregar la maldita cosa. Pero la curiosidad pudo más. Con manos temblorosas, empecé a desatar las cadenas, sintiendo como si cada eslabón que caía al suelo
fuera una sentencia de muerte. Cuando finalmente abrí la tapa, un olor nauseabundo se esparció en el aire. Retrocedí, cubriéndome la nariz, y miré dentro. Lo que vi me heló la sangre. No sé cómo describirlo con exactitud. No era humano, pero tenía algo de humano. Era una amalgama de carne y hueso, retorcida y deformada, con miembros en ángulos imposibles y ojos, demasiados ojos, mirándome con un odio profundo. Y lo peor de todo, se movía, lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Di un paso atrás, pero mis piernas se negaron a responderme. Estaba paralizado por el terror, incapaz de apartar la mirada de esa cosa. Entonces, empezó a moverse hacia mí. No caminaba, se arrastraba con un movimiento antinatural, dejando un rastro viscoso en el metal del contenedor. Mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Me giré y corrí hacia la cabina del camión, cerrando la puerta tras de mí con un golpe. Aceleré sin pensarlo 2 veces, dejando la caja abierta atrás, esperando que esa cosa se quedara en el contenedor. Pero no lo hizo. A través del retrovisor pude verlo. Esa cosa se había escapado de la caja y estaba ahora en la carretera, moviéndose más rápido de lo que debería ser posible para algo de su tamaño. No había forma de que pudiera alcanzarme, pensé. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. El motor del camión comenzó a fallar. La velocidad disminuyó a pesar de que tenía el pedal a fondo. Sentí que el camión estaba perdiendo fuerza, como si algo estuviera tirando de él hacia atrás. Los golpes y arañazos regresaron, pero ahora venían de todas partes. Parecía que la cosa se estaba multiplicando, o que había más de una. El camión se detuvo por completo, el motor muerto. Intenté encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Y entonces, los golpes se hicieron más fuertes, como si algo estuviera tratando de entrar en la cabina. Algo golpeó la ventana a mi lado, y vi una garra retorcida que raspaba el vidrio. El pánico me invadió. Busqué algo con qué defenderme, pero lo único que encontré fue una vieja palanca de cambios. Sabía que no sería suficiente, pero era mejor que nada. Mientras buscaba una salida, recordé la radio del camión. La encendí, buscando alguna señal de vida, alguna estación que pudiera calmar mis nervios. Pero lo que salió de la radio fue una voz distorsionada, susurrando mi nombre una y otra vez, como un mantra macabro. Giré el dial, pero cada estación era la misma, la voz llamándome, burlándose de mí. Entonces, el vidrio de la ventana se rompió, y la cosa entró. No tengo palabras para describir lo que vi. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma y se hubiera lanzado sobre mí. Sentí sus garras rasgar mi ropa y mi piel, y el dolor fue insoportable. Pero algo en mí, algún instinto primal, me hizo reaccionar. Con un grito, me libré de su agarre y salí de la cabina, corriendo hacia el bosque cercano. Corrí sin mirar atrás, adentrándome en la oscuridad entre los árboles. Sentía el frío en mis huesos, el aire denso y pesado, pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, esa cosa me alcanzaría. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una vieja torre de vigilancia. Subí los escalones tambaleándome, casi cayendo varias veces. Desde la cima, podía ver el bosque extendiéndose como un mar oscuro bajo la luz tenue de la luna. Por un momento, pensé que había logrado escapar. Pero entonces, lo vi. La cosa estaba abajo, al pie de la torre, mirándome con esos ojos inhumanos. No intentaba subir, solo esperaba, como si supiera que no había escapatoria. Mi mente estaba al borde del colapso, pero no podía rendirme. No aún. En un acto desesperado, salté por la ventana, prefiriendo enfrentar lo desconocido en el suelo antes que dejar que esa cosa me atrapara. Caí mal,
El dolor fue intenso, pero me obligué a levantarme y seguir corriendo. No sé cuánto tiempo más podré seguir huyendo, pero mientras tenga fuerzas, no me detendré. Esa cosa sigue ahí afuera, buscándome. El final está cerca, pero aún no ha llegado. No para mí.